Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soy en Español, y en este vídeo vamos a hablar de Folder Item, la clase que has de utilizar para referenciar tanto a los archivos de la jerarquía de archivos de tu sistema operativo, ya sea en Mac, en Windows, en Linux, o también para los desplegables no solo desktop y iOS, sino también de la web. Con ella no solo podrás referenciar a los archivos almacenados en tu disco, sino que también eres responsable de iterar o de acceder a los volúmenes montados por el sistema operativo. Así, por ejemplo, si vemos esta pequeña aplicación de demostración que hemos creado, donde podemos listar las unidades conectadas, en este caso a un Mac, vemos que nos aparecerán el nombre junto con los puntos de montaje cuando seleccionamos cada una de las entradas en la parte inferior. ¿Cómo hacemos esto en la nueva API 2.0? Bien sencillo. Si nos fijamos en el evento de acción asociado con el botón, veremos que lo primero que utilizamos es el método compartido DriveCount, que cuelga directamente de la clase FolderItem. ¿Cuál es la diferencia entre un método compartido y un método de instancia? Bien, en este caso, como puedes ver, un método compartido no necesita crear una instancia previamente para poder invocarlo. Es decir, utilizamos el nombre de la clase FolderItem. A continuación, utilizando la notación por puntos, simplemente accedemos al método. Con DriveCount tenemos la cantidad o el número que representa la cantidad total de volúmenes que pueden ser tanto dispositivos físicos internos del equipo como externos, ya sean de red o bien montados mediante FTP o cualquier otro protocolo. A continuación, utilizamos otro método también compartido de la clase FolderItem, que es DriveAdd. Con DriveAdd nos encargamos de acceder por su posición numérica, es decir, el índice numérico, al FolderItem que estaría referenciando a cualquiera de los volúmenes montados. Y continuando el encadenamiento de métodos mediante la notación por punto, obtenemos finalmente el nombre. Este código tan simple es el que estamos utilizando en este caso cada vez que queremos iterar por todos los volúmenes montados. Como puedes ver, el 0 siempre va a indicar el volumen de arranque de tu equipo y a partir de ahí el resto de volúmenes que estén montados o conectados. Como puedes ver, aquí son volúmenes tanto físicos como particiones dentro del mismo volumen, así como volúmenes externos conectados a cualquiera de los puertos disponibles y también aquellos a los que hemos accedido por FTP. Viendo cómo podemos acceder a volúmenes o unidades conectadas a un equipo, el siguiente elemento que vamos a observar es cómo podemos crear nuevas referencias a archivos. Una de ellas, la más básica, es mediante el uso de constructores. El constructor de FolderItem, de la clase FolderItem, nos admite como parámetro el paso directo de una ruta. Ahora bien, la ruta que indiquemos tiene que ser siempre, en todo caso, una ruta absoluta. ¿Qué significa esto? Bueno, pues podemos utilizar diferentes tipos de rutas. En este caso vamos a utilizar una ruta shell. Y si indicásemos esta notación para acceder, por ejemplo, o indicar una ruta que accede al escritorio de nuestro equipo, de la cuenta activa, encontraríamos un error dado que estamos utilizando el atajo de rutas en sistemas Unix que estaría indicando mediante el uso de la virgulilla el directorio o carpeta home del usuario en curso. Si nosotros damos a continuación al botón Get, vemos que obtenemos un valor falso, es decir, no hemos podido crear una instancia del FolderItem a partir de esta ruta. Ahora bien, si en vez de este atajo utilizamos, tal y como se nos indica en la documentación de Soyo, una ruta absoluta, pasando por Users, dentro de Users el nombre del usuario, y a continuación, ahora sí, Desktop,
obtendríamos el valor true. Incluso podríamos iterar para ver todos los contenidos y reflejarlos en este listado. Este código que vemos aquí sería el segundo caso, es el que cuelga del botón del evento acción y podemos comprobar cómo obtenemos el nuevo folder item a partir del valor que hemos introducido en el campo de texto y indicando que la ruta, el tipo de ruta que nosotros estamos pasando es mediante el enumerador pathModes, en este caso shell. Aparte del shell, ves que el enumerador también admite como valores posibles el nativo y la notación mediante URL. Otra forma de obtener una ruta o crear una instancia, un folder item, en vez de utilizando una ruta tal y como hemos visto en este caso, sería pasando otro folder item adicional. Es decir, que si nosotros en vez de una ruta absoluta pasamos una instancia al constructor, en este caso lo que estaríamos obteniendo sería una copia del folder item que hubiésemos pasado. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con folder items o instancias de folder item en los que se esté trabajando con rutas absolutas es que siempre que se acceda a dicha ruta sea o esté presente en todos los casos. Por ejemplo, un error muy frecuente que se suele ver en el caso de las aplicaciones Windows es que siempre se está accediendo a la unidad C, con cualquier tipo de ruta que se indique, dando por hecho que la unidad de arranque o que el archivo en cuestión que queremos o necesitamos referenciar siempre va a estar bajo la unidad C. Esto no siempre es así, con lo cual, por eso os comento, siempre que trabajemos con el acceso a los archivos es conveniente no dar por supuesto en el uso de rutas absolutas que el archivo se va a encontrar ahí. Donde sí va a ser cierto el uso de rutas absolutas va a ser en aquellas instancias de folder item en las que nosotros sepamos a ciencia cierta que un archivo, un documento, una carpeta o un volumen determinado siempre van a estar presentes en la misma ubicación, es decir, que tenemos el control absoluto. En el resto de los casos, ¿qué es lo más conveniente? Dejar en manos de usuario que sea él quien seleccione el archivo a elegir, y para ello bajo la nueva API también nos proporciona un método que es el que encontramos en este caso, en este ejemplo, de seleccionar un archivo de carpeta, que es también un método compartido, es decir, no necesitamos crear una instancia previa, y se llama showOpenFileDialog. Aquí pasaríamos como filtro de aquellos archivos que queremos permitir como elegibles, como seleccionables. Si pasamos una cadena vacía, estamos indicando que queremos aceptar cualquier posible tipo de archivo como seleccionable por parte del usuario. Entonces, al invocar este método colgando como método compartido, colgando de la clase folderItem, lo que ocurrirá es que se presentará al usuario un cuadro de diálogo que puede utilizar para seleccionar cualquiera de los archivos. A partir de ahí tendríamos una referencia válida de forma que la variable de folderItem ya podríamos acceder a sus atributos, es decir, a sus propiedades, tales como el nombre del archivo seleccionado o la ruta nativa o cualquier otra propiedad que disponga el folder item. Tal es el caso de la visibilidad, fecha de creación, atributos de acceso, etcétera. De hecho, si vas a la documentación de Soyo, puedes ver todas las propiedades que podemos tener a nuestro alcance para cada una de las instancias folder item con las que trabajemos. Desde la fecha y hora de creación, el nombre, si queremos que la extensión esté o no visible, si se trata de un alias, de una carpeta, si es legible, si se puede escribir sobre él. Estos dos, por ejemplo, son de mucha utilidad a la hora de crear archivos sobre los cuales deseamos escribir nuevos datos o de los cuales queremos leer datos. También podemos obtener otra información como el tamaño del archivo referenciado, si está bloqueado el tiempo y hora de modificación o en el que ha sido modificado dicho archivo, su nombre,
el propietario, etc. Podríamos acceder a otra instancia folder item representando el directorio raíz que contiene el folder item con el que nosotros estemos trabajando, etc. Y a continuación también podemos ver los métodos, siendo los más habituales child o child add, que es el que lo sustituye bajo el API 2.0, crear nuevas carpetas a partir del elemento que nosotros le indiquemos, copiar archivos, crear como carpetas, mover archivos, etc. O incluso eliminarlos también. Estos son cosas que iremos viendo a lo largo de esta pequeña serie de tutoriales sobre folder item. De todas formas, ahora vamos a centrarnos en lo que estamos mostrando de cómo seleccionar un archivo mediante Show Open File Dialog, y vemos que en este caso el código bien simple, cuando pulsamos el botón, efectivamente se ejecuta, nos muestra el cuadro de diálogo, y una vez que seleccionamos el archivo pasa a indicarnos lo que veías que teníamos en nuestro código, es decir, accedíamos al nombre y lo asignábamos al valor de la etiqueta referenciada como folder item name y la ruta a folder item path. Por supuesto, el caso que puede ocurrir es que al presentarse el cuadro de diálogo al usuario, este pulse el botón de cancelar. ¿Qué ocurre aquí? Si un usuario pulsa el botón de cancelar, entonces nuestra variable f no sería una referencia válida de folder item. Esta excepción sería atrapada por el bloque catch y las etiquetas que teníamos anteriormente pasarán a mostrar el texto cancelado. Esto es algo que podemos ver simplemente si volvemos a abrir el cuadro de diálogo y ahora pulsamos el botón de cancelar, vemos que entra en juego esta parte del código. Vamos a poner el depurador para verlo con más facilidad. El try, aquí es donde se presenta el cuadro de diálogo propiamente dicho, y si pulsamos cancelar veremos cómo salta dentro del bloque catch. Ya estaríamos dentro del bloque catch, se pierde el scope, lo que es el ámbito de la variable f, y a continuación pues se asignaría a las etiquetas el correspondiente texto, que es lo que se muestra a continuación. En definitiva, lo que estamos viendo en este pequeño ejemplo es desde el listado de los volúmenes, que por supuesto, como cualquier otro tipo de volumen, si nosotros los extraemos, incluso vamos a desmontar algunos de los puntos de acceso de FTP, ya están extraídos, y volvemos a listar las unidades, vemos que estas desaparecerían de nuestro listado de unidades o de volúmenes válidos. Ahora debería de desaparecer también el punto de anclaje correspondiente a una de las unidades FTP. Ahí está. También hemos visto cómo crear una nueva instancia de folder item a partir de una ruta absoluta, algo que no es en ninguno de los casos conveniente, a no ser que tengas un control absoluto sobre el entorno de despliegue de tus aplicaciones, de tus soluciones, y sepas a ciencia cierta que el archivo, carpeta o cualquier otro elemento folder item referenciado siempre se va a hallar en la misma ubicación. Y en tercer lugar hemos visto cómo podemos seleccionar simplemente un archivo a partir del cual vamos a trabajar utilizando en este caso el método compartido, que nos mostraría un cuadro de diálogo a partir del cual podríamos dar al usuario de nuestra solución la opción de seleccionar cualquier tipo de archivo y a partir de ello, bueno, pues realizar sobre dicho archivo las operaciones que nuestra solución tenga que realizar. Como de costumbre, espero que este tutorial haya sido de tu interés y te animo a que continúes viendo los siguientes vídeos de la serie de trabajo con folder item para aplicaciones Soyo. Verás que cuando lleguemos en algunos casos al uso de folder item en iOS hay que tomar algunas precauciones, algunas consideraciones adicionales, así como también ocurre en el caso de las aplicaciones web.
Para todo lo demás, te recuerdo que en los canales oficiales de Soyo, tanto en el blog oficial de Soyo o en el blog de aprendesoyo.com, así como en el foro de Soyo en español y nuestra página en Facebook o los canales de Twitter, podrás encontrar en todo momento información, noticias, novedades y todo aquello que rodea al entorno y al ecosistema de desarrollo multiplataforma nativo con Soyo.